¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Bendecido? No, pero se oyen muy tristes. ¿Cuántos están felices? Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia con esta presentación que voy a hacer. Así vamos a cerrar la conferencia bíblica que hemos titulado Pocos pero aprobados por el cielo. Voy a desarrollar en este momento el tema número 3. En los dos temas anteriores hemos visto que en el día final no todos van a permanecer, que las vestiduras se pueden contaminar, pero ahora hemos llegado al corazón de esta serie, porque en el capítulo 3 del Apocalipsis nosotros encontramos que en medio de la iglesia de Sardis, Cristo todavía encontró unas pocas personas. Vamos a leer nuevamente ese versículo que en la mañana ya estudiamos sobre él. Apocalipsis 3, 4. Apocalipsis 3, verso 4. Dice la Escritura: pero tienes, ¿cuántas personas en Sardis? Unas pocas personas. Voy a leer nuevamente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son, ¿qué cosa? Dignas. Hermanos, vamos a titular nuestro tema de esta tarde: pocos, pero ¿cómo? Pero limpios. Hermanos y hermanas, Sardis nos enseña que no todo está perdido. El Señor dice: pero tienes unas pocas personas. Y aquí está la esperanza del versículo. Porque aún en Sardis se ve que había gente limpia. Todavía había sensibilidad espiritual. Todavía habían unos pocos que hacían la diferencia. Todavía había personas que se resistían a contaminarse, como lo vimos esta mañana. Y posiblemente esos hermanos de Sardis eran criticados, eran llamados exagerados, eran considerados radicales, extremistas y fanáticos. Pero mientras todos los trataban así, mientras la mayoría los etiquetaba con esos términos, Dios los reconocía. Cristo valoraba a esos hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto, hermanos? Porque no es cierto que tal vez a veces algunos de ustedes lo han tratado de esa manera. La mayoría de la iglesia, el pastor, la mayoría de líderes lo ha etiquetado de fanático, extremista, de exagerado, de radical. Y usted lo único que ha querido es que las cosas de Dios se hagan bien. Y usted tal vez ha expresado que tal o cual cosa no se debería de estar haciendo en la iglesia. Y rápido vienen y lo etiquetan. Y luego le dicen: eres un disidente. Hermanos y hermanas, pero ahí en Sardis habían unos pocos disidentes. Ahí en Sardis habían unos pocos exagerados. Habían unos pocos fanáticos, unos pocos radicales, que mientras la iglesia en su mayoría los trataba así, Cristo valoraba a esos hermanos. Cristo apreciaba a esos hermanos. Porque dentro de esos
habían jóvenes que todavía querían ser puros. Dentro de esos pocos de Sardis habían unas señoritas que todavía querían ser puras, que no querían fornicar con sus novios mientras no se llegaran a casar. Dentro de esos pocos de Sardis había unos jóvenes que preferían no consumir esas drogas que los amigos les invitaban a consumirlas, porque ellos sabían que eran templo y morada de Dios. Dentro de esos pocos de Sardis habían familias que querían santidad. Habían creyentes que amaban la reverencia. Habían personas que querían agradar a Dios, aunque fueran incomprendidas y aunque fueran unos pocos. Hermanos y hermanas, el cielo todavía reconoce a esos pocos. Cuando yo hice esta serie de pocos, pero aprobados por Dios, pensé en ustedes. Pensé en cuán pocos son los que verdaderamente les gustan los temas de verdad presente. Pensé en cuán pocos son los que valoran los temas de reforma pro salud. Pensé en cuán pocos son los que les gustan los temas proféticos. Pensé en cuán pocos son los que valoran el espíritu de profecía. Pensé en cuán pocos son los que les gusta que las cosas en la iglesia se hagan ordenadamente. Pensé en cuán pocos son los que les gusta que todavía las normas cristianas en la iglesia se respeten. Y por eso le puse a la serie pocos, pero aprobados por el cielo. Gloria a Dios, hermanos. Hoy el cielo reconoce a ustedes que son pocos. Hermanos y hermanas, el remanente no se reconoce porque sea perfecto en sí mismo, pero sí se reconoce porque se resiste a contaminarse, a contaminar la doctrina, a contaminar la fe y a contaminarse moralmente. Oh, hermanos, hay pocos que todavía gimen y claman en la iglesia. Hay pocos que todavía lloran por el pecado que se comete. Hay pocos que todavía aman la presencia de Dios. Pocos son los que todavía quieren permanecer limpios delante del cielo. Y esta tarde, hermanos, el llamado no es para que miremos a otros. El llamado es para examinarnos nosotros cómo estamos delante de Dios. Y si nosotros queremos decir, Señor, muéstrame aquello que está manchado en mi vida. Si nosotros queremos decir, muéstrame aquello que está manchando mi vida. Si nosotros queremos decir, Señor, yo no quiero acostumbrarme lentamente a lo que entristece al Espíritu Santo. Si hay alguien que hoy quiere decir, Señor, yo no quiero perder la sensibilidad espiritual. Y aunque sea de los pocos, yo quiero permanecer limpio delante del cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser de esos que le quieren decir al Señor eso, hermanos? Oh, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que solo los pocos, como dice el título de la presentación, solo los pocos que permanecen limpios van a llegar hasta el final. Y aquí no estoy hablando, hermanos, de legalismo, ni estoy hablando de creernos santos. No, no, no. Estoy hablando de personas que quieren, con la ayuda del Señor, mantener sus vidas limpias por su poder y su gracia. Pero quiero insistir, hermanos, en que Cristo dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Oh, hermanos, el Señor no dijo, oh, pero tienes multitudes en la iglesia. El Señor no dijo, oh, pero qué iglesia más grande la que tienes. El Señor no dijo, oh, pero qué iglesia, cómo ha crecido numéricamente, qué hermosos edificios, qué hermosas propiedades, cómo está por todo el mundo, cómo tienes de millones.
El Señor no vio eso, hermanos. El Señor no vio eso de lo que hoy se jactan, lamentablemente algunos. El Señor no dijo, tienes grandes multitudes en la iglesia. El Señor no dijo, tienes estructuras impresionantes, tienes hospitales, tienes sanatorios, tienes colegios, tienes universidades. El Señor no dijo eso. El Señor no dijo, tienes influencia. ¿Qué dijo Él? Tienes, dijo, ¿qué cosa? Unas pocas personas en Sardis. ¿Qué cosa, hermanos? Que no han manchado sus vestiduras. ¡Wow! Hermanos y hermanas, Dios nunca ha medido el éxito de la iglesia como lo miden los hombres. Dios nunca ha medido el éxito de la iglesia como la tierra lo mide. Los hombres cuentan números. Los hombres cuentan estadísticas. Los hombres valoran el crecimiento numérico. Pero Dios pesa la fidelidad de los fieles, de los creyentes. Valga la redundancia. Hermanos y hermanas, hay una verdad incómoda que la Biblia repite una y otra vez. Y es que Dios nunca ha dependido de las mayorías para preservar la verdad. Oiga esto bien. Una verdad incómoda que Dios repite una y otra vez en la Biblia. Es que Él nunca ha dependido de las mayorías para preservar la verdad. Por eso se habla de que se va a salvar solamente, ¿qué? Un remanente. Y cuando usted escucha que un remanente es el que se va a salvar, ¿qué se le viene a la mente? ¿Se le vienen millones? Hermanos, son pocos. Oh, mis hermanos, Dios siempre ha trabajado con pocos para preservar la verdad. De manera que esta tarde, el propósito de este mensaje es que se animen. Es que ustedes, hermanos, le den gloria a Dios. Porque aunque son pocos, si ustedes son, por la gracia de Dios, personas que permanecen en Cristo, que tienen las vestiduras adecuadas y las mantienen limpias, un día entrarán por las puertas eternas de la gran ciudad. Amén. Oh, hermanos, anímense. Y yo no estoy aquí con este mensaje desmeritando el que crezcamos o desmeritando el que hagamos la obra para ganar más almas. No, no, no. Lo que estoy buscando aquí con este mensaje es que seamos de esos pocos que en la iglesia todavía mantienen sus vestiduras sin mancha. Hermanos y hermanas, en los días de Cristo, dijo Él, todos me aprietan, pero hay uno que me ha tocado. Y con ese que lo tocó, el Señor se glorificó. ¿Quién me ha tocado?, dijo Cristo. Y los discípulos dijeron, ¿cómo que quién te ha tocado? ¿No ves que todos te aprietan? Y dijo Cristo, sí, la mayoría me aprieta, pero hay una persona que me ha tocado. Y en esa persona que me ha tocado, yo me he glorificado. Hermanos y hermanas, la mayoría muchas veces aprieta a Cristo, pero son pocos los que lo tocan. Y esta tarde es mi deseo y oración que tú no seas de los que lo aprietan, sino que tú seas de los que lo tocan para que el Señor se glorifique en tu vida. Dios siempre ha trabajado con los pocos.
Vamos al libro de Génesis. Ustedes saben muy bien esa historia. Pero vamos a comprobar lo que estamos hablando de los pocos con los que Dios trabaja. Génesis 7, versículo 7 y luego el 11. Génesis 7, versículo 7 y 11. Dice el 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y el 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora el 13. Bueno, vamos a leer 12 y 13. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Cuántas personas hay allí? ¿Cuántas? 8 personas. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos solo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Solo 8 entraron en el arca. La gran mayoría se perdió en el mundo de aquel entonces. El mundo entero estaba corrompido. La violencia llenaba la tierra. La mente del hombre estaba de continuo solamente al mal. Y mientras millones se reían, 8 personas eran los pocos, pero limpios, que finalmente se salvaron. 8. La salvación, hermanos, no estuvo en la multitud. La verdad no estuvo en la opinión popular. La fidelidad no estuvo en la mayoría. Hermanos y hermanas, solamente estuvo en esas 8 personas. Mire cómo el apóstol Pedro habla de ellos. Vamos a leer 1 Pedro 3:20. 1 Pedro 3:20. Dice así. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Querida iglesia aquí presente, miren la expresión poderosa que usa aquí el apóstol Pedro. Él habla de la paciencia de Dios. Porque hermanos y hermanas, mientras Noé construía, Dios estaba esperando. Mientras el martillo sonaba en cada tabla que se clavaba, la misericordia de Dios estaba abierta. Cada golpe sobre aquella arca era un sermón. Cada tabla que se colocaba era una advertencia. Cada día que no caía lluvia era una oportunidad para arrepentirse.
Pero la generación de Noé confundió la paciencia de Dios con aprobación divina. Y lamentablemente se perdieron. Y eso sigue pasando hoy. Hoy hay personas que creen que como nada ha pasado, entonces Dios no va a juzgar. Hoy hay personas que creen que como Dios no ha intervenido, pues entonces podemos seguir igual. Pero Pedro dice, Dios estaba esperando. La paciencia de Dios estaba en ejecución. Dios estaba esperando no porque aprobara el pecado de los antediluvianos, sino porque todavía estaba dándoles tiempo. Oh, mis hermanos, los 120 años no se acababan todavía. Y luego Pedro agrega aquí lo más estremecedor, cuando dice, pocas personas, es decir, solo 8 fueron salvadas. Hermanos, la puerta era grande. La invitación era para todos. Pero ¿qué sucedió? Solo pocos decidieron entrar por aquella puerta. La tragedia, hermanos, no fue que el arca tenía poco espacio. La tragedia fue que pocos quisieron entrar. Pocos quisieron creer. Y entonces Hebreos 11:7 añade lo siguiente. Hebreos 11:7, mire lo que dice. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oh, hermanos y hermanas, qué palabra esta. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ahí está, mis hermanos, la verdadera fe. Noé obedeció antes de ver. Noé construyó antes de que lloviera. Noé creyó antes de que apareciera una nube. Hermanos, la fe verdadera no espera evidencia visible para obedecer a Dios. Y miren esto, dice aquí que con temor, dice, preparó el arca. Ese temor, hermanos, no era terror. Ese temor era reverencia, era respeto por el que le había dicho que construyera el arca. Ese temor era conciencia del juicio venidero. Era entender que Dios hablaba en serio. Oh, hermanos y hermanas, hoy muchos lamentablemente han perdido la reverencia, pero quieren ser salvos. Muchos quieren salvación sin reverencia. Muchos quieren ser cristianos sin obediencia. Muchos quieren cumplimiento de promesas, pero sin preparación. Pero Noé entendió algo, y es que el juicio venía, aunque el mundo se riera. Y mientras todos vivían distraídos en las redes sociales, mientras todos vivían distraídos en las competencias, mientras todos vivían distraídos en el comercio, oh hermanos, solo un hombre y su familia estaban preparando la casa donde se salvarían. Oh, mis hermanos, y el hecho de que la mayoría rechazara el mensaje no hizo a Noé un hombre fanático. El que porque la mayoría rechazara el mensaje no hizo de Noé un hombre fanático. Al contrario, lo hizo un hombre fiel. El que hoy también la mayoría rechace el mensaje, eso no nos hace fanáticos, ni nos hace extremistas.
ni nos hace radicales. Eso lo que nos hace es cristianos fieles. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, la verdad nunca se mide por la cantidad. La verdad se mide por la obediencia. Mientras el mundo andaba en fiestas, Noé construía. Mientras el mundo se burlaba, Noé predicaba. Mientras el mundo vivía sin temor, Noé caminaba con Dios. Y por esa fe, dice Hebreos, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. ¿Cómo condenó al mundo? No lo condenó con violencia. No lo condenó con política. No lo condenó con fuerza humana. Su vida misma era una reprensión para una generación corrompida. Y esta tarde, Dios, hermanos, quiere decirle a alguien, no tengas miedo de ser de los pocos. Esta tarde Dios quiere decirle a alguien, no te sientas triste por ser de los pocos. No te sientas desanimado por ser de los pocos. Porque en cada generación los pocos son los que han permanecido fieles para la gloria de Dios. Pocos en el arca, pocos con Gedeón y pocos en Sardis. Pocos por el camino angosto. Pero aunque sean pocos, son valorados por Dios. Amén, hermanos. Es donde profecía, mire lo que dice. Noé predicó durante 120 años a los antediluvianos. Y sin embargo, muy pocos apreciaron el precioso tiempo de gracia que se les concedió. Fuera de Noé y su familia, ni uno solo se unió a los creyentes para entrar en el arca. De entre todos los habitantes de la tierra, solo 8 recibieron el mensaje. Pero este mensaje condenó al mundo. La luz fue dada para que los hombres pudiesen creer. Se perdieron porque rechazaron la luz. ¿Qué cita más poderosa, hermanos? 3 puntos importantes hay para destacar de ella. Número 1, que el tiempo de gracia fue extenso, pero pocos lo apreciaron. Piensen en eso, hermanos. Dios permitió que Noé predicara 120 años. Oiga usted, no fueron 120 días, ni tampoco fueron unos cuantos meses. 120 años. Fueron generaciones completas, escuchando el mismo llamado. Cada amanecer del día era misericordia. Cada día sin lluvia, como dije, era paciencia divina. Cada golpe de martillo sobre el arca era un sermón viviente. Así que el problema no fue la falta de tiempo. El problema fue la falta de interés espiritual de aquellos que oían el mensaje. La gente continuó comprando, la gente continuó vendiendo, la gente continuó casándose, la gente continuó viviendo distraída. Hasta que llegó el día. Y el diluvio vino y se lo llevó a todos. Pues dice Mateo 24, 38, eso mismo que acabo de mencionar. Mateo 24, 38. Dice así: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Wow, hermanos. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oh, hermanos, no estaban preocupados por Dios. La gente de los días de Noé no estaban preocupados por Dios. Ellos no estaban pensando en la eternidad. Ellos vivían
como si el juicio nunca fuera a llegar. Y eso es exactamente, hermanos, lo que está pasando hoy. La gente hoy tiene tiempo para todo. La gente tiene tiempo para el Facebook, para el Instagram, para el YouTube, para todo tipo de red, pero no tiene tiempo para Dios. La gente no tiene tiempo para orar. La gente no tiene tiempo para estudiar la Biblia. Vivimos en una generación igual a la de los días de Noé. La gente solo tiene tiempo para entretenimiento, tiempo para negocios, tiempo para redes sociales. Pero cuando Dios llama, hermanos, ¿qué dicen muchos? Después, más adelante, todavía hay tiempo. Pero hermanos, la generación antediluviana también pensó que tenía tiempo. La generación antediluviana pensó que para más después podía decidirse, hasta que la puerta del arca se cerró y se perdieron todos. Hermanos y hermanas, el mensaje fue recibido por muy pocos. Dice ahí, bueno, no sé qué pasó aquí, Eliseo. ¿Se desconectó? Bueno. Vamos a ver acá. Como dije, el mensaje fue recibido por muy pocos, dice el punto 2. Pero aunque fue recibido por muy pocos, tuvo un gran impacto. La cita dice que 8 recibieron el mensaje. ¿Qué escena, hermanos, más solemne? Millones escucharon, pero solamente 8 creyeron. Y eso nos enseña la gran verdad de que Dios nunca ha dependido de la mayoría para preservar su verdad. Dios, hermanos, no mide la fidelidad por cantidad. Dios mide la fidelidad por obediencia. Como dije, Noé probablemente fue considerado extremista. Probablemente Noé fue considerado alarmista, exagerado, fanático. Pero cuando cayó la lluvia, todos se dieron cuenta que Noé tenía razón. Por esa fe, dice, condenó al mundo. Hermanos, Noé no condenó al mundo con palabras solamente. Su vida era una predicación constante. Mientras todos se corrompían, él caminaba con Dios. Mientras todos se burlaban, él seguía creyendo. Mientras todos dudaban, hermanos, él seguía teniendo fe. Él seguía construyendo. Yo quiero decirles, hermanos, que a veces ser fieles al mensaje, a veces ser fieles a la verdad, es posible que nos haga sentir pequeños en número. Pero aunque nos haga sentir pequeños en número, para Dios somos grandes. Amén, amén, hermanos. Dios siempre ha trabajado con un remanente. Pocos en el arca, pocos en Sardi y pocos en el camino angosto. Pero esos pocos son conocidos por Dios. Dice el punto 3, que la luz fue dada para que pudieran creer, pero se perdieron por rechazarla. Y esto, hermanos, creo que es el punto más fuerte de toda la cita. ¿Qué es eso de que la luz fue dada? Que Dios no escondió la verdad.
Dios no silenció la advertencia. Dios habló claramente. La generación se perdió con evidencia delante de sus ojos. Y esto, hermanos y hermanas, destruye la idea de las personas que piensan que se van a perder porque nunca supieron. No, mis hermanos, muchos se van a perder porque van a saber, pero van a rechazar lo que llegaron a saber. Hermanos y hermanas, va a cumplirse lo que sucedió con los días de Cristo. Que en los días de Cristo dice que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué cosa? Amaron más que las tinieblas que la luz. Hermanos, la luz siempre demanda una decisión. Cuando Dios revela la verdad, el corazón tiene que decidir por esa verdad. El corazón no puede permanecer neutral. O la verdad nos transforma, o nuestro corazón se endurece ante ella. Y la tragedia de los antediluvianos fue esa. Escucharon, pero no obedecieron. Entendieron, pero no reaccionaron. Tuvieron oportunidad, pero la despreciaron. Así que el mensaje para nosotros es: no nos acostumbremos a escuchar mensajes sin responder al llamado. No nos acostumbremos a escuchar mensajes sábado tras sábado sin aceptarlos en el corazón y ponerlos por obra. El gran mensaje que nos da la experiencia de los antediluvianos es que no hay que acostumbrarnos a escuchar mensajes y luego dejarlos allí como que no son para nosotros. Porque, hermanos, la misma luz que salva será también testigo contra aquellos que la rechazan. Y esta tarde Dios nos pregunta: ¿qué estás haciendo con la luz que has recibido? ¿Qué estás haciendo con la luz que ha brillado sobre ti? Dios pregunta: ¿qué estás haciendo con la luz que he dado? Porque en los días de Elías sucedió lo mismo que en los antediluvianos. La gran mayoría rechazó el mensaje del profeta. Pero habían, dijo Dios, en esos días, rodillas que no se habían doblado ante Baal. ¿Cuántas rodillas dijo el Señor que eran? 7,000. Yo he reservado para mí 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Hermanos, en los días de Elías hubo un remanente, igual como en los días de Noé. Si en los días de Noé solo fueron 8, en los días de Elías, Dios dijo: los tengo contados. Son 7,000 el remanente. Oh, mis hermanos, siempre ha habido un remanente a lo largo de la historia. En los días de Sodoma, solo Lot salió de Sodoma. En los tiempos de Cristo, fue la mayoría la que dijo: crucifícale. Y unos pocos lloraban porque no le crucificaran. Nunca la verdad ha sido popular. Ese es el mensaje. Leamos Mateo 7:14. Mateo 7:14. Dijo el Señor. Vamos a leer el 13 también. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que la hallan? Pocos son los que la hallan. Hermanos y hermanas, esta es una gran verdad. Jesús nunca engañó a la iglesia diciendo: la mayoría va a entrar. No, Él dijo: pocos son los que la hallan. Hermanos, hoy vivimos en un tiempo donde la gente quiere un evangelio ancho, un evangelio que sea fácil,
un evangelio así, liviano. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde la gente quiere un evangelio sin renuncia. La gente quiere un evangelio sin santidad. La gente quiere un evangelio sin cruz. La gente quiere hoy un evangelio sin separarse del mundo. La gente quiere ir al cielo con sus joyas, con su maquillaje, con su manera de vestir, con sus fiestas paganas. La gente quiere un evangelio así, apegado al mundo. Dijo el Señor, ese es camino ancho. Y las iglesias están llenas del evangelio ancho. Las iglesias, los domingos y a veces algunas también los sábados, están llenas con un evangelio ancho. Un evangelio sin santidad, un evangelio sin cruz, un evangelio sin separación del mundo. Pero hermanos, el verdadero evangelio es el angosto. El verdadero evangelio es el angosto. Y Cristo dijo, son pocos, ¿qué cosa? Los que lo hallan. Así que usted esta tarde tiene que ver muy bien cuál es el evangelio que le gusta. Y si usted es de los pocos que le gusta el evangelio angosto, un día usted va a entrar al reino de los cielos. Hermanos, no tenga usted temor si siente que son pocos. No sienta usted temor si la mayoría se ha ido y pocos han quedado. No tenga usted temor, porque el Señor, mire lo que le dice en Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. ¿Qué es lo que le place a Dios darle a la manada pequeña, hermanos? El reino. Oh, hermanos, el reino es para la manada pequeña. El reino es para los pocos, pero limpios. El reino, hermanos, es para la manada pequeña. Esa manada que no es poderosa según el mundo, que no es influyente según la política, que no es dominante culturalmente hablando. Es una manada pequeña. Es una manada que es pequeña para los pastores de esta tierra, pero que es apreciada y valorada por el divino pastor Cristo Jesús. Y eso es lo que más nos debe interesar. Que un pastor no nos quiera aquí en la tierra. Que un pastor hasta reúna su junta y nos discipline y nos defraternice. Un pastor utiliza el púlpito para hablar de nosotros mal y hasta etiquetarnos como disidentes o extremistas. Que un pastor haga eso, hermanos, aquí en la tierra, eso no nos debe a nosotros quitar el sueño. Porque mientras ese pastor ocupe el púlpito para hablar de nosotros, para, no sé, etiquetarnos como disidentes, mientras ese pastor hace eso, el divino pastor nos dice, no teman, manada pequeña, porque a mí me complace daros el reino de los cielos. Oh, hermanos y hermanas, escúchenme bien esta tarde. Dios nunca ha necesitado de la mayoría para preservar la verdad. La mayoría estuvo equivocada en los tiempos de Noé. La mayoría estuvo equivocada en el Carmelo, en el monte Carmelo, en los días de Elías. La mayoría estuvo equivocada en el juicio contra Cristo. Y la mayoría va a estar equivocada cuando Cristo vuelva otra vez. Apocalipsis 12:17, ya usted lo sabe. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la mayoría? Vamos a leerlo.
Apocalipsis 12, 17. ¿Qué va a ocurrir? Perdón, no con la mayoría, sino con los pocos. Eso es lo que quise decir. Dice así, Apocalipsis 12, 17. El dragón entonces se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién, hermanos? Contra los pocos, pero limpios. Es decir, contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, el remanente. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, el dragón no se va a irar contra toda la iglesia. El dragón no se va a llenar de ira contra todos los adventistas, mis hermanos. El dragón se va a llenar de ira solamente ¿contra quién? Contra los pocos. Contra los pocos, pero limpios. Contra los pocos, hermanos, que logran con la ayuda del Señor tener esas vestiduras limpias. Oh, hermanos, la Biblia dice que no es contra toda la iglesia que el diablo se va a llenar de ira. Será contra el remanente nada más, contra un grupo pequeño, contra un pueblo diferente, contra un pueblo que no negocia la verdad, con los que no han manchado sus vestiduras, como los que había en Sardis, que Cristo dijo, eran pocos. Hermanos y hermanas, Cristo en ese capítulo 3, versículo 4 de Apocalipsis, tiene ese elogio para los pocos que no han manchado sus vestiduras. Mire lo que él dijo de ellos. No dijo, tienes unos pocos que tienen grandes talentos en la iglesia. Tienes unos pocos que son bien famosos porque predican bien, porque cantan bien, porque tocan buenos instrumentos, porque dirigen bien. No, Cristo no dijo, tienes unos pocos allí con conocimiento. No, Él dijo, tienes unos pocos, ¿qué cosa? Que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué representan las vestiduras? Dijimos en los temas anteriores. Representan el carácter. Representan la condición espiritual. Representan la justicia de Cristo. Por eso es bueno que hagamos una decisión, hermanos, como la que dice Eclesiastés 9:8. Eclesiastés 9:8. Vea lo que dice. Libro de Eclesiastés 9:8. Dice así. En todo tiempo, ¿qué cosa? A ver, hermanos. En todo tiempo, ¿qué cosa? Sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hermanos y hermanas, si el Señor elogia a los pocos de Sardis porque no han manchado sus vestiduras, Eclesiastés entonces nos dice que en todo tiempo sean ¿qué cosa nuestros vestidos? Blancos. En todo tiempo. No solo cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, todos como que tenemos el vestido blanco. Pero una vez salimos de la iglesia, ya no es blanco. Pues dice aquí el sabio, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Sean blancos tus vestidos cuando vas al trabajo. Sean blancos tus vestidos cuando vas a la escuela. Sean blancos tus vestidos cuando vas a comprar. Sean blancos tus vestidos en todo tiempo. Oh, mis hermanos, a la iglesia Dios le ha dado que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente, dice Apocalipsis. Hermanos y hermanas, Dios quiere una iglesia sin mancha ni arruga. Dios quiere una iglesia santa. Una iglesia que aunque la compongan pocos, pero que sean limpios. Dios, hermanos, mira más allá de la apariencia humana. Él mira las vestiduras del alma. Así que sean blancos en todo tiempo nuestros vestidos. Que cuidemos, mis hermanos, de no manchar ese vestido del carácter. Porque ya oímos esta mañana que la contaminación no ocurre de golpe. Las vestiduras no se manchan de un día para otro. Nadie cae de repente. Primero, mire, se enfría la oración. Después se enfría el interés por estudiar la Biblia. Después se va perdiendo la sensibilidad espiritual. Y luego se comienzan a tolerar pequeñas concesiones. Hasta que después normalizamos todo lo que antes producía como, no sé, hermanos, como pavor por lo malo que eran las cosas. Oh, mis hermanos, no sentimos cuando lentamente empezamos a contaminarnos y luego terminamos endureciéndonos. Por eso hacemos bien en atender la advertencia de Pablo en Hebreos 3:13. Leámosla. Hebreos 3:13. Dice así: antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, aquí nosotros vemos que el pecado engaña. El pecado nunca llega diciendo: hoy te voy a destruir. El pecado nunca llega a tu vida: hoy te voy a destruir tu vida cristiana. Hoy te voy a convertir en mundano de una sola vez. No, hermanos. El pecado llega engañándote. Llega lentamente, silenciosamente, hasta que llegue el punto que te engaña completamente. Y cuando vienes a sentir, ya estás endurecido. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado, porque hay cosas que manchan la vestidura. A ver, ¿qué cosas manchan la vestidura? ¿Alguien me quiere decir alguna? ¿Qué cosas manchan la vestidura? ¿Perdón? No, no me lo diga así general, pecado. ¿Qué cosas? ¿Perdón? El orgullo mancha la vestidura. La mentira mancha la vestidura. ¿Qué más mancha la vestidura? La envidia, los celos, la desobediencia. Pero hay una cosa que quisiera decirla hoy que mancha la vestidura. Y es la amargura. Y hay veces, a ver, ¿cómo que se cortó aquí? Hay veces, hermanos, no, yo no me escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Bueno, hay veces, hermanos, hay veces cuando en los pocos queda una amargura por la gran mayoría. Les voy a decir que cuando comencé en este ministerio, yo tenía mucha amargura.
tenía mucha amargura por la mayoría de la iglesia, que me atacó, que habló mal de mí, que inventaron tantas cosas. Tenía amargura. Y hermanos, era de los pocos, pero con amargura. No fue sino hasta en un momento de mi vida que el Señor me dijo, ya deje a la mayoría, ya deje a los que lo atacan, ya deje a los que se creen que ellos son los que van a ir al cielo porque son la mayoría. Ya deje eso, sáquese esa amargura de su corazón y concéntrese en la obra y póngase a trabajar de corazón en la obra. Y hermanos, cuando eso hice, hermanos, yo empecé a ser feliz siendo de los pocos, porque yo pude ver la diferencia entre estar con amargura, con resentimiento por cosas que escuchaba, a estar ahora en paz trabajando para Cristo. Esta tarde yo le quiero decir a usted, no deje que su vestidura se manche por la amargura. Deje ya en paz a los que se fueron. Los que se fueron, se fueron. Los que se fueron, que hagan la obra que quieran hacer. Y usted gócese haciendo la obra que Dios quiere que se haga. Hermanos y hermanas, la amargura mancha la vestidura. El orgullo espiritual mancha la vestidura. La mundanalidad mancha la vestidura. Los pecados secretos manchan la vestidura. La falta de perdón mancha la vestidura. La doble vida mancha la vestidura. La frialdad espiritual mancha la vestidura. Y hay personas que todavía cantan, todavía predican, todavía sirven, pero sus vestiduras están manchadas por todo eso. Yo quiero animarle a usted, hermano, hermana, que aunque sean pocos, pero sea limpio, limpio de amargura, limpio de orgullo, limpio de envidia, limpio de celos, limpio de resentimientos, sea una persona limpia por la gracia de Cristo. Hermanos y hermanas, entre más se ocupe este púlpito para estar hablando de otros, entre más se ocupe este púlpito para estar siempre hablando de aquellos que nos hicieron esto y que nos hicieron lo otro, entre más se ocupe este púlpito para eso, menos vamos a ser de los pocos pero limpios, porque seremos pocos pero amargados. Hermanos y hermanas, yo llegué a un punto donde ya no me interesó lo que dijeran de mí, solo me interesó lo que Dios pensara de mí. Finalmente, hermanos, le vamos a dar cuenta al Señor, no como iglesia, sino como individuos. Y si somos pocos pero limpios, oh hermanos, qué cuenta la que le vamos a dar. Una cuenta feliz de que no hemos manchado nuestras vestiduras. Por eso, hermanos y hermanas, hoy es el día de que nos preguntemos, ¿vamos a seguir viniendo a la iglesia solamente? ¿O vamos a buscar que nuestras vestiduras estén limpias delante de Dios? Porque podemos seguir impresionando a los demás y aún así estar contaminados delante del cielo. Por eso el Señor hace una pregunta aquí en el Salmo 24, versículos 3 y 4, que es para nosotros esta tarde. Salmo 24, versículos 3 y 4. Dice así. Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, ¿y qué cosa? Y puro de corazón. A ver, hermanos, ¿quiénes son los que van a subir al monte de Jehová? ¿Quiénes? ¿Los que tienen sus vestiduras manchadas? No. Son los limpios,
de mano y puros de corazón. Es decir, los pocos pero limpios, esos son, hermanos y hermanas, los que van a subir al monte de Jehová. Pero luego viene el versículo 4 y 5. Dice que es ese, el limpio de mano y puro de corazón, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Él recibirá, dice, bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén, hermanos. Aquí está quién es el que va a subir al monte de Jehová, el limpio de manos. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que escuchen esto. Y es que los pocos limpios van a ser presionados. Van a ser presionados y hay que estar preparados para eso. Y cuando hablo de que van a ser presionados, me refiero, hermanos, a la persecución también que va a venir sobre los pocos limpios. Porque un mundo contaminado se incomoda con los limpios. Un mundo contaminado se incomoda con la pureza. Y dijo el apóstol Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Hermanos, hay que prepararnos porque los limpios siempre son malinterpretados. Los limpios, hermanos, siempre son malinterpretados. Mire José. José fue criticado. Mire Daniel. Daniel fue señalado. Mire Micaías. Micaías fue odiado. Mire Jeremías. Jeremías fue rechazado. Mire Elías. Elías fue perseguido. Y Cristo mismo fue llamado endemoniado. El Hijo de Dios fue llamado endemoniado. ¿Por qué? Porque su pureza les incomodaba. Hermanos y hermanas, la pureza incomoda porque expone la oscuridad. Atrévase a ser limpio y va a incomodar a la oscuridad. Pero a algunos que están en la oscuridad, al ver la limpieza suya, al ver la pureza suya, que es la sangre de Cristo, algunos van a querer ser limpios y puros como usted. Oh, hermanos, el Señor dijo que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y por eso es que hay que estar claros que los pocos limpios serán aborrecidos por los malos. Y aquí, hermanos, quiero decirles que es donde muchos van a dejar de ser limpios y puros para poder encajar. Hermanos, ¿cuántos creen que permanecer limpios tiene un precio? Permanecer limpios tiene un precio. A veces se pierden amistades. Mira que fúmate este cigarro. Mira que tómate este traguito de alcohol. Mira que fúmate esta marihuana. Y tú dices, no, yo quiero ser limpio. Vas a perder la amistad de ese, entre comillas, amigo que te está ofreciendo eso. Hermanos, el novio le dice a la novia, bueno, pues le dice, si tanto me amas, ya pues, demuéstramelo. Pero la novia dice, no, porque quiero permanecer limpia. Y puede ser que pierdas ese novio. Hermanos y hermanas, permanecer limpio tiene un precio. A veces es perder amistades, a veces es perder aceptación, a veces es ser llamado extremista, a veces, mis hermanos, es caminar solo. Pero escuchen esto, es mejor caminar solo con Cristo que acompañado sin Cristo. Voy a repetir esto. Es mejor caminar solo con Cristo que acompañado sin Cristo. Amén, hermanos.
¿Entiende lo que quiero decir? Es mejor caminar solo con Cristo que acompañado de alguien sin Cristo, que acompañado de un novio, de una novia sin Cristo. Es mejor caminar solo con Cristo que con amigos sin Cristo. Hermanos y hermanas, la iglesia, dice el Espíritu de profecía, que puede ser como que va a caer, pero no caerá. ¿Por qué? Porque los pocos limpios son los que van a ser la iglesia verdadera. ¿Por qué no caerá, hermanos? Porque siempre habrá unas pocas personas. Porque Dios va a preservar un remanente. Y el Señor dice, vamos a leer otra vez, Apocalipsis 3:4. El Señor dice, ¿por qué no va a caer la iglesia? Aquí, Apocalipsis 3:4. Ya lo leímos, pero aquí está, ¿por qué no va a caer la iglesia? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y póngale atención. ¿Y andarán con quién? Conmigo. ¿Por qué no va a caer la iglesia? Porque andará con quién? Con el Señor. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos y hermanas, aquí está la recompensa. El Señor dice, andarán conmigo. Dice, no solamente escaparán, ni solamente sobrevivirán, dice, caminarán conmigo, andarán conmigo. El mayor precio, hermanos, o el mayor, digamos, el mayor premio que el Señor nos da aquí es su presencia, andar con Él. El mayor premio, hermanos, es Cristo mismo. Enoc caminó con Dios. Miqueas dijo que lo que debemos hacer es humillarnos ante nuestro Dios. Y Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, el cielo no sería cielo sin Cristo. La vida cristiana no es vida cristiana sin Cristo. Y hoy debemos de tener claro que si queremos la corona, también debemos de querer la compañía de Cristo. Hermanos y hermanas, hay que querer salvación, pero con transformación. Hay que querer gloria, pero con santidad. Hay que querer el cielo, pero con obediencia. Los limpios van a disfrutar de caminar con Cristo desde ahora para poder caminar con Él en el cielo. Escuchen esto, hermanos, cuidadosamente. El problema no es que seamos pocos. El problema no es que seamos pocos, mis hermanos. El problema es manchar las vestiduras para dejar de serlo. Es decir, el problema es adaptarnos a cosas que convienen, entre comillas, para dejar de ser limpios. Hermanos, el problema no es que nos critiquen. El problema es que Cristo ya no pueda reconocernos entre los suyos, porque por aquello de que no me critiquen, entonces participo de lo que la mayoría hace. Oh, mis hermanos, el problema no es caminar contra la corriente. El problema sería fluir con una generación que se aleja de Dios. Aquí dice el Señor que andarán conmigo. ¿Por qué? Porque son dignos. Pero esta dignidad, hermanos, no es dignidad humana, es dignidad divina. ¿Cómo puede ser uno digno? ¿Alguno de ustedes tiene dignidad propia?
Nadie tiene dignidad propia aquí. Hermanos, es Cristo, por su gracia, quien nos hace dignos. El apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir, nadie es digno, separado de Cristo. Hermanos y hermanas, tenemos que estar aferrados de Cristo para que podamos ser dignos. Dice Judas 24 que solo Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. La dignidad del remanente viene de Cristo. Hermanos y hermanas, ya estoy por terminar este mensaje, pero quiero decirles que el tiempo final no va a producir una iglesia más popular. El tiempo final va a producir una iglesia más pura. Daniel 12:10, mire lo que dice. Daniel 12:10. Muchos, dice, ¿qué cosa? Serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán. Pero los entendidos, ¿qué cosa? Comprenderán. Pero note usted, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Hermanos y hermanas, Dios todavía está limpiando personas. Dios todavía está levantando un pueblo. Dios todavía está buscando unas pocas personas que sean limpias. Estamos entrando en un tiempo, hermanos, donde permanecer fiel tendrá un precio. Hoy en la mañana, nuestro hermano Ezequiel, cuando tuvo la alabanza especial, nos leyó esta cita. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear la batalla del Señor, cuando los campeones sean pocos. Esa será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Evento de los últimos días, página 153. Hermanos, ¿qué cita más contundente? La prueba final no será solamente doctrinal. La prueba final será una prueba de lealtad, según esta cita. Llegará el momento, hermanos, cuando muchos que hoy parecen fuertes cederán. Muchos se acomodarán. Muchos guardarán silencio. Muchos escogerán la aprobación del mundo antes que la aprobación de Dios. Pero aquí, según esta cita, hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que permanezcan de pie, aunque sean pocos. Pocos como Noé, pocos como Elías, pocos como los discípulos, pocos como los reformadores, pocos como el remanente final. Y escuchen esta frase poderosa. Debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Es decir, hermanos, cuando otros se enfrían, tú debes arder más. Debemos tener, hermanos, valor, dice, de la cobardía que ellos tienen. Es decir, cuando otros tengan miedo de defender la verdad, tú, hermano, debes levantarte con firmeza. Cuando otros sean traidores, dice, tú tienes que obtener lealtad de esa traición. Hermanos y hermanas, cuando otros abandonen los caminos de Dios, nosotros debemos afirmar nuestros pies sobre la roca eterna. Iglesia, esta tarde el Señor quiere decirte que la fidelidad será escasa en los últimos días, pero Dios tendrá un pueblo fiel. Aquí está, dice, la paciencia ¿de quién? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No son perfectos por sí mismos, son perfectos
por la gracia del Señor. Ellos son perseverantes, ellos son leales, ellos son firmes hasta el fin. Y esta tarde, Dios quiere preguntar a todos aquí: ¿quién quiere permanecer fiel aunque la mayoría se aparte? ¿Quién quiere permanecer fiel aunque la mayoría se aparte? Hermanos, el Señor pregunta esta tarde: ¿quién quiere ser parte de los pocos pero aprobados por el cielo? ¿Habrá alguien aquí, hermanos, que quiera decirle al Señor esta tarde: Señor, aunque me critiquen, yo quiero ser de los pocos pero limpios? ¿Habrá alguien aquí esta tarde que le quiera decir al Señor: aunque sea parte de los pocos, yo quiero caminar contigo? Aunque el mundo cambie, yo no quiero manchar mis vestiduras. ¿Habrá alguien esta tarde que le quiera decir al Señor: yo quiero ser reconocido por ti en medio de la sardis de este tiempo? Hermanos y hermanas, si eso es lo que usted quisiera decirle, esta tarde ha llegado el momento para hacerlo. Ha llegado el momento de decirle al Señor: aunque otros retrocedan, yo quiero permanecer contigo hasta el fin. Yo prefiero ser de los pocos contigo que de las multitudes sin ti. Hermanos, si ese es su deseo, este es el momento de decírselo al Señor. Quiero preguntar, y que Cristo lo oiga: ¿cuántos quisieran en esta hora hacer un compromiso con Él de ser de los pocos pero limpios por su sangre preciosa? ¿Quién quiere hacerlo? Vamos entonces a arrodillarnos y hacer ese compromiso con el Señor. Voy a darle un tiempo para que usted hable con Jesús y le diga que usted quiere ser de los pocos pero limpios, que aunque tenga que pagar un precio por eso, usted va a conservarse con su ayuda limpio para ser de aquellos que van a entrar en la tierra nueva, en la santa ciudad. Ore, hermano, sobre esto. Padre Santo, yo sé que estos temas ya no se presentan así en los púlpitos, porque siempre los temas están enfocados en las emociones de las personas y en los sentimientos, solo para que les guste lo que oyen. Pero esta tarde y esta mañana y anoche, tú nos has presentado la palabra de un ángulo distinto, desde la confrontación con la realidad que vivimos. Y hoy, Señor, para terminar esta conferencia, has insistido en la importancia de ser de los pocos pero limpios. Has insistido en la importancia de ser de ese remanente comprometido, de ese remanente entregado, de ese remanente que se sacrifica, de ese remanente que prefiere andar con Jesús con vestiduras blancas, con vestiduras limpias, porque por tu gracia se pueden mantener limpias. Señor, te rogamos que aquí, los pocos que habemos, elijamos desde este día andar en santidad, andar con una vida limpia de pecado, con una vida limpia de orgullo, una vida limpia de todas aquellas cosas que nos contaminan. Señor, te rogamos que si hemos de ser pocos en el día final, que seamos de los pocos que están limpios en la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de los méritos que hay en tu preciosa sangre. Ayúdanos, Padre, a que tu divina justicia nos sea imputada cada día y vestidos con tu manto de justicia, andemos siempre y manteniéndolos limpios, para que así podamos ser de aquellos que con vestiduras blancas en el cielo te alabarán por siempre y en la tierra nueva también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.